Estamos de vuelta, amigos, en su programa Energía, Combustibles y Más. Hoy martes, día 1 de febrero. Estamos conversando con Cristian Molina. Francamente, como he dicho, una autoridad en el tema relacionado a la fiducia como figura de administración de patrimonio. Y le preguntaba a Cristian, en el marco de su práctica y de su conocimiento, cuáles son las bondades, ventajas que ofrece un fideicomiso como figura de administración patrimonial. Mira, Ignacio, el fideicomiso no es un fin en sí mismo. No vamos a hacer un fideicomiso por hacer un fideicomiso. La pregunta debe ser, al momento de determinar si es útil o no es útil, si hay una ventaja o no la hay, es qué queremos lograr en el fondo. ¿Cuál es el objetivo final? Te pongo un ejemplo muy sencillo. Y tú me dices, Cristian, ¿tú pondrías tu casa en un fideicomiso? ¿Para qué? Para ponerla ahí solamente. Yo voy a seguir viviendo en ella. Lo que estoy es asumiendo un costo operativo. Ahora, si la pregunta es, Cristian, ¿tú ves utilidad en planificar tu sucesión y crear un mecanismo de que cuando tú faltes, tus hijos no le falte nada? Digo, bueno, un fideicomiso es una excelente alternativa para lograr eso. Hay más formas, pero la ideal para un caso de una persona de carne y hueso como la mía, el fideicomiso es una excelente alternativa. Tú pones tus activos en manos de un fiduciario. Si algo te pasa, el fiduciario tiene instrucciones. Esa casa se pone en venta, lo que resulte de la venta se reparte en tus herederos. Si hay un niño que es menor de edad, ese dinero se administra, se paga el colegio, se paga el seguro de salud, la universidad, y cuando cumpla 25 años se le paga a él o a ella el capital que quede en el fideicomiso. Es útil. Lo mismo ya saliendo del lado personal y yéndonos al tema empresarial. Los proyectos inmobiliarios se pueden hacer sin un fideicomiso. Antes del 2011, ¿cuántas torres no se hicieron? Sí. ¿Verdad? ¿Por qué el fideicomiso es conveniente? ¿Por qué convenía hacerlo así? Mira, el negocio inmobiliario es posiblemente uno de los negocios donde más intereses distintos coexisten. Tú tienes por un lado la persona que está confiando en el ingeniero, entregándole el terreno. No pague ahora, me va a pagar después con 2 apartamentos y algo de dinero. Pero eso 3 años, 4 años después. Está el inversionista que está metiendo plata en el proyecto. Está el banco que financia la construcción. Están los compradores que están poniendo sus ahorros de su vida entera, pagando un inicial. Entonces, antes, todo ese dinero, ¿quién lo administra? Están los suplidores. Los suplidores. Entonces, todo eso antes, ¿dónde estaba? En el patrimonio personal de la constructora, donde están sus empleados, sus activos, sus pasivos, los demás proyectos que está haciendo el constructor. Entonces, el dinero de este proyecto yo lo meto en otro y lo termino. O sea, eso genera una serie de riesgos, que por eso tenemos 1000 casos de proyectos que no funcionaron. ¿Por qué el fideicomiso es ideal en un caso como ese? Bueno, el aportante del terreno no le entrega el terreno al constructor, se lo entrega a un fiduciario. Y si no se cumplen las condiciones de lo que es un punto de equilibrio, se vendió el proyecto, tenemos permiso, tenemos financiamiento, tenemos inversionistas, entonces dame mi terreno para atrás. Y ya, yo no tomo el riesgo. Pero si eso se logró, entonces ya el fideicomiso pasa a una etapa de construcción, el banco desembolsa su préstamo, el dinero de los compradores no lo tiene el constructor, lo tiene el fideicomiso. Entonces, ese ambiente de confianza que se genera hace que sea útil y necesario el fideicomiso. En un fideicomiso público, como el de Ciudad Juan Bosch, el de Punta Catalina, el de Pedernales, la pregunta no es si el Estado debe o no hacer un fideicomiso, la pregunta es qué quiere lograr el Estado. Y si el fideicomiso es la vía idónea para lograr ese objetivo final. Sí, precisamente, mira, qué bueno que tú señalas eso. Hay una duda que permea esta discusión y es el tema del alcance de los roles de la fiducia. O sea,
mucha gente dice que, bueno, la fiducia, hoy se eligió a una fiducia, para este fideicomiso en particular, que todavía no hemos entrado inclusive en el calor del tema, para este fideicomiso en particular se eligió una fiduciaria de capital público, que es la fiducia de reservas, pero el contrato permite que el fideicomisario pueda sustituir la fiducia y entonces meter una fiduciaria privada, y ahí se acabó el proyecto de Punta Catalina como proyecto público, porque eso pasaría a manos, a ser gestionado ya por el capital privado. Es uno de las oraciones recurrentes que se ha dado en este debate. Pero déjame hacerte una pregunta ahí. Ha sido una espina. Mucha gente se ha impresionado con la posibilidad de que haya un cambio de fiduciaria y el contrato lo prevé. Ahora, imagínate que no hubiese sido esa fiduciaria y de entrada hubiese sido otra fiduciaria de un grupo financiero, cualquiera. ¿Cuál es el problema? ¿Eso hubiese sido una privatización? Precisamente por eso quería preguntarte que nos explicaras un poco el alcance del rol de la fiduciaria. Ya tú arrancaste con el tema de Punta Catalina. Creo que sería bueno comenzar por el principio. Antes de eso, me gustaría, Cristian, preguntarte por esa línea, por eso mismo que tú señalas. Si hubiese sido, porque yo también pienso igual que tú, si hubiese sido real efectivamente otra, la fiduciaria seleccionada, si se hubiese sometido a una licitación y hubiese ganado una fiduciaria, pues perteneciente a un grupo financiero privado, pues... De hecho, hubiese sido una excelente práctica que el Estado licite la elección del fiduciario y compare el precio y compare aptitudes de distintas fiduciarias. Incluso hay un tema relacionado con eso, que es uno de las... hablábamos ahorita en la pausa, antes de que tú nos presentes la respuesta a la pregunta que te hago. Hay un tema incluso relacionado con eso, una sentencia que se presentó del Tribunal Constitucional precisamente relacionado con una aseguradora, una aseguradora de capital público, que era seleccionada por las entidades del Estado regularmente por el hecho de ser capital público, y eso se declaró inconstitucional por el Tribunal Constitucional por el hecho de que esa aseguradora de capital público compite en el mercado con otras aseguradoras que también tienen el derecho de competir por el mercado que les abre ser proveedores del Estado. Entonces, habría que preguntarse si en este contexto en particular no pasaría lo mismo, no se podría extrapolar esa decisión que el Tribunal Constitucional emitió en el año 2018, creo que es la sentencia 411, si no se podría extrapolar a esta situación. Pero bien, te preguntaba, eso es un debate que podemos tener en el próximo segmento, pero te preguntaba por el alcance del rol del fiduciario en el fideicomiso. ¿Hasta dónde llega la función del fiduciario? El fiduciario es el propietario de todos los activos que estén en el fideicomiso. Si hubiese un título de propiedad sobre el terreno donde está una Punta Catalina o los terrenos de Ciudad Juan Bosch, van a estar a nombre del fiduciario por cuenta del fideicomiso, actuando por cuenta del fideicomiso. Fuera de eso, la atribución del fiduciario es la de administrar ese patrimonio conforme a las instrucciones que le emita el fideicomitente y las que están en el contrato. De hecho, si el fideicomitente en un momento determinado le emite una instrucción al fiduciario que es contraria a lo que dice el contrato, el fiduciario tiene que negarse a cumplirla. Por eso también es la gran fortaleza del fideicomiso público. Hay proyectos que el beneficio no lo vemos como sociedad, sino hasta 20 años después de realizarlo. Entonces, un proyecto de educación, pero hasta que ese niño que tú cogiste con 2 años se graduó de la universidad, tú no estás viendo el resultado. Son proyectos de largo plazo. El fideicomiso permite la continuidad de ese tipo de iniciativa. Un gobierno lo crea y 15 años después viene otro gobierno y quiere introducir algo distinto a la fiduciaria. No, esos fondos úsalos para otra cosa. La fiduciaria tiene que decir que no. Que el objetivo del fideicomiso era ese. Sí, o sea que para yo poder, digamos que ejercer para que la fiducia pueda ejercer un rol distinto al que se estableció en el contrato inicial, digamos, aprobado en el Congreso de la República, pues necesariamente habría que modificar el contrato como tal, y otra vez el sistema de controles previo, pues entraría de inmediato. O sea que en principio, como has explicado, primero el fideicomitente adherente no es una figura
que es impuesta, sino que tendría que estar establecida en cuanto a su alcance, derechos, participación, tendría que estar establecida en el contrato como tal, delimitado como tal, y al igual, como bien tú dices, la fiducia. Entonces lo importante es centrarse en el contrato y no necesariamente en la satanización de la figura del fideicomiso como instrumento de administración patrimonial. En ese sentido, tú has mencionado ahí sentado diferentes experiencias de fideicomisos públicos o de administración de patrimonio público que han tenido éxito. ¿Nos podrías contar un poquito sobre eso? Bueno, el fideicomiso que yo diría que las personas más conocen es el fideicomiso RD Vial, porque todos transitamos las carreteras y vemos la imagen corporativa, ¿no?, del fideicomiso. A quien se le ha pinchado una goma a mitad de camino y ve un servicio de asistencia vial por ese fideicomiso, ¿no?, que es impulsado y administrado por las fiduciarias reservas y tiene como fideicomitente al Ministerio de Obras Públicas. En un caso como ese, el objetivo del fideicomiso era muy claro, muy sencillo. El Estado cedió a ese fideicomiso, no las carreteras, eso no se puede transferir, pero sí los flujos futuros de efectivo que producen los peajes, el derecho de recaudo de los peajes. Ese flujo futuro de efectivo sirve y ha servido para que ese fideicomiso tenga acceso a crédito bancario y hoy en día acceso al mercado de valores para emitir bonos. Acaba de hacer una colocación el año pasado, histórica, gigante, de miles de millones de pesos. ¿Y para qué ese dinero? Bueno, la circunvalación Santo Domingo, tramo 1, tramo 2 y tramo 3. Los pasos a desnivel de la autopista Las Américas, circunvalación Santiago, Navarrete Puerto Plata, la remodelación entera y la ampliación para llegar a Puerto Plata, circunvalación Asua. Todas esas obras se están haciendo sin que el Estado tenga que poner un chele. Eso quiere decir que el fideicomiso ha pagado todo. Red Vial es un fideicomiso. Es un fideicomiso. Y Red Vial lo que hace es administrar digamos que un patrimonio público que Correcto. Genera un flujo de ingresos como tal, y eso se va en beneficio de un fideicomisario que es el Estado Dominicano. Correcto. Entonces, no se le cedieron las carreteras, se le cedió la administración de las carreteras. Y de hecho, es bueno incluso aclarar, cuando en un fideicomiso como ese, que es un fideicomiso público, el fiduciario no decide quién hace la carretera y a qué precio. Eso es un tema de política pública. ¿Qué carretera hacemos primero? ¿Qué carretera hacemos después? Entonces, el Estado, que es el fideicomitente, que crea un comité para administrar el fideicomiso, toma esas decisiones que son técnicas, que son estratégicas. ¿Y el fiduciario qué hace? Ejecuta. Suscribe los contratos que sean necesarios para que esa decisión se materialice. Administra los fondos y destina el dinero a cumplir con un presupuesto aprobado. Entonces, ese tercero que cuida los activos y lo administra es el fiduciario, pero el fideicomiso, el hecho de que haya un fideicomiso no quiere decir bajo ninguna circunstancia que el Estado pierde control de la administración de eso. En un fideicomiso público, la práctica correcta es que el Estado siga en control. Eso es muy importante lo que tú aclaras, porque lo has dicho claramente. Vamos a hacer una abstracción. Red Vial es un fideicomiso administrado por un comité técnico al cual se le cedió la administración de un activo público, no así el activo público como tal, y en función de eso ese comité técnico, que es el Estado, es el fideicomisario, pues toma las decisiones que se deben de tomar para que se administre ese activo de la mejor manera y eso pueda dar mayores réditos al fideicomitente. Parece ser que es muy parecido entonces al tema que tenemos, que es el tema de Punta Catalina, que bueno, entraremos al mismo ya después de la pausa.